Buen día a todos. Muchas gracias por adelantado, las personas que puedan verme a través de esta modalidad. Este es un momento propicio para recordar algunas cosas que he venido diciendo desde hace 2 años. Porque ahora se ha armado un alboroto en todo el país por la posible reforma constitucional que, de acuerdo a los informes que se tienen, dicha ley que anuncia la reforma constitucional será introducida al Congreso por el Poder Ejecutivo en el día de mañana, viernes. Y se ha armado un exabrupto como si esta fuera la primera vez que se va a reformar la Constitución Dominicana para que un presidente continúe o intente continuar en el poder. Recuerde que le dije que desde el año de 1844, cuando nació la República y se redactó la primera Constitución y fue promulgada el 6 de noviembre de ese mismo año, antes de su promulgación, el Congreso llamó al presidente de la República para que firmara el texto, y este dijo que la Constitución había que agregarle un artículo nuevo, que era el artículo 210, que fue el famoso artículo 210 que se le agregó al texto de la Constitución de 1844. Y entonces ese artículo era para que el presidente pudiera, en tiempo de guerra o cuando a él le diera la gana, hacer lo que quisiera con los ciudadanos que atentaran supuestamente contra el nombre y contra el gobierno que presidía el general Santana. Con esa modalidad del artículo 210 se fue doña María Trinidad Sánchez, que fue la que bordó la bandera nacional, y se fueron algunos patriotas dominicanos que fueron fusilados amparándose el gobierno en la Constitución Dominicana. Pero el mundo está sujeto a cambio. Heráclito dijo en la antigüedad que todo en la vida está sujeto a cambio. Todo cambia, dijo Heráclito. Todo es y nada es. Todo se desvanece, todo fluye. Nadie se baña 2 veces en la misma agua del río, dijo Heráclito de Éfeso. Y entonces Parménides entonces le respondió que era otro pensador y le dijo ni una sola vez. Aunque Séneca en la antigüedad planteó que los cuerpos cambian, pero vuelven a su estado original. Es decir, que el cuerpo humano puede desaparecer físicamente, pero se vuelve polvo y el polvo va a los jardines y allí produce polvo. O habrá una reforma constitucional, y esa reforma constitucional que se inicia posiblemente en el día de mañana, hace 2 años promedio que yo subí un artículo a mi página que todavía, si usted entra al perfil de mi página, usted puede leer ese artículo donde yo dije que en el mundo se vive por ciclos y que el mismo planeta, en la medida en que se mantiene en movimiento permanente frente al sol, él mismo va produciendo los ciclos, y hay época de primavera, y hay época de invierno, y hay época de otoño, y así hay época donde llueve más, hay otros sitios donde no llueve nunca, que son el resultado de los mismos movimientos de la tierra. Usted no baila permanente, usted no almuerza permanente. Todo en la vida es por rato, todo en la vida es por ratito. Entonces dije en ese artículo que el presidente Fernández era un hombre que tenía una inteligencia intelectual por encima del promedio. Era un verdadero intelectual de estos tiempos. No así, no era un hombre de Estado. Porque para la campaña del año 2012, en el que su partido, del cual es el presidente,
llevaba como candidato por iniciativa de él el licenciado Danilo Medina Sánchez, en la medida en que este candidato se le criticaba que no salía de un 25% de popularidad y no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entonces Leonel Fernández, en una visita que hizo a los Estados Unidos, dijo en Nueva York que el Estado contaba con 40.000 millones de pesos para la campaña y para mantener el poder. Sin embargo, el déficit cuasi fiscal que se generó en ese año en el Banco Central fue de más de 200.000 millones de pesos, de los cuales todavía a esta fecha no han cubierto y no han pagado ninguno. ¿Qué hizo Leonel? Leonel sabía que el licenciado Danilo Medina era el que representaba el sector interno en el PLD, que eran contrarios a él, porque recuérdense que el licenciado Danilo Medina era el secretario administrativo de la presidencia en el gobierno de Leonel y le dio oportunidad para que ella estructurara la mitad del gobierno. Es decir, que cuando Leonel no tenía grupo, ya Danilo hace tiempo que tenía su grupo estructurado en su partido. Entonces Leonel no solamente llevó al poder a quien era su contrario principal, sino que le dio poderes excepcionales a su mujer, la que en una alocución pública dijo que con Danilo y Leonel era perder y perder y que con ella era ganar y ganar. Es decir, que hasta su propia esposa ha dicho de manera pública y le ha advertido a la población que si votaran por su esposo, entonces iban a salir perdiendo. El profesor Juan Bosch, dije yo en ese artículo, tenía más visión de lo que era el presente y de lo que era el futuro. Naturalmente que este era un especialista de lo que eran los problemas sociales. Juan Bosch, del 63, cuando fue derrocado en su gobierno, entonces en 10 años más, es decir, en 1973, el profesor Juan Bosch se dio cuenta que su ciclo por el PRD, su paso por el PRD, había terminado. Ya ella veía lo que iba a ser para el futuro el PRD. Renunció del PRD de manera irrevocable y fundó el Partido de la Liberación Dominicana. En 1990, ya Juan Bosch había expulsado de ese partido al licenciado Vicente Bengoa y al doctor Rafael Albuquerque y a otro dirigente más que se habían puesto a enfrentar al líder natural y al fundador de su partido. Renunció otra vez en 1990 y por una recomendación que hicieron algunos dirigentes, entonces Juan Bosch volvió a dirigir los destinos del Partido de la Liberación Dominicana. En cambio, Leonel Fernández, que se ufana en decir que continúan manteniendo los principios de Juan Bosch, no aprendieron tanto de Juan Bosch. Si Leonel Fernández hubiese aprendido, dije yo en ese artículo hace 2 años, del profesor Juan Bosch, ya él se hubiese dado cuenta que los errores cometió eran irrevocables y no había forma de repararlos. De la única manera que él tenía de reparar y de preservar su liderazgo y de preservar su imagen y de preservarse como una figura de la historia dominicana era abandonando la fila de ese partido, formando un proyecto nuevo, iniciando un proceso nuevo, porque todo lo que había en el PLD se había dañado y se había corrompido en el gobierno. Y la alternativa como de él, como presidente de ese partido, como un expresidente de la República y como un hombre que todavía mantiene una imagen personal, entonces, y era un hombre también ligado a lo que son las ciencias y a los estudios, tenía entonces que haber iniciado un proyecto nuevo. Ya no tiene tiempo para iniciar ese proyecto, para este proceso. Sin embargo, algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, a amigos personales míos, me objetaron en ese momento porque dijeron que qué opinaba yo de Leonel Fernández y del PLD y de la unidad del PLD. Le advertí en ese artículo que el presidente Medina optaría por una otra reforma constitucional sin importar las consecuencias, porque él dijo el 27 de febrero que no sé por qué tanta gente diciendo que el presidente no habla. El presidente dijo el 27 de febrero que estaba dispuesto para seguir sirviéndole al país a asumir las consecuencias. Con eso el presidente no tenía que decir más nada. Estaba dispuesto a pasarle por encima a la Constitución y estaba dispuesto a pasarle por encima a la mitad de la población si fuera necesario para mantenerse en el poder. Entonces, Leonel Fernández
no hizo lo que tenía que hacer. En cambio, como le dije, muchos miembros, amigos personal, me estaban señalando que por qué yo me estaba adelantando 2 años antes de que se iba a reformar la Constitución, Danilo sería el candidato, Leonel no lo iba a apoyar porque tampoco podía prestarse a una nueva reforma constitucional con el único objetivo de que Danilo fuera presidente, porque eso iba a afectar no solamente a su partido, iba a afectar su imagen personal y para fines históricos iba a ser un hecatombe para él. Entonces Leonel no tenía otra alternativa que, para preservar su liderazgo y para preservar su imagen personal, haber renunciado a ese tiempo de ese partido e iniciar un proyecto nuevo. Recuérdense cuando Hugo Tolentino Ortiz, que es uno de los hombres más preparados que tiene la República, le advirtió a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, cuando se tenía el conflicto con Miguel Vargas, que ellos no hacían nada en ese PRD, que ese PRD había terminado su historia, había pasado y su misión estaba cumplida ya en la historia dominicana, y que ellos lo que tenían que hacer era iniciarse la construcción de un proyecto nuevo, Y Hugo Tolentino dijo, no le podemos tener miedo a la historia, tenemos que lanzarnos a producir acontecimientos históricos para que la historia siga viva. Y así lo hicieron, fundaron y convirtieron un partido en PRM. Ahí está el partido siendo una opción de poder ya pocos meses después. Pues eso era lo que debió hacer Leonel Fernández, porque el grupo que llegó al poder, muchos de ellos que no eran del PLD y que se agruparon y llegaron a ser miembros del Comité Central y del Comité Político, porque fueron aupados por el propio presidente, entonces esa gente iba a querosear al líder del partido. Y cuando ustedes ven gente que fueron nombrados con 3 y 4 decretos por el propio Leonel Fernández, y esas son las gente que ahora le dicen al presidente que si se quiere ir, que se vaya. Entonces ahora ustedes verán que lo que yo dije hace año y medio, de que Leonel había cometido un error, que ese error él tenía ya que repararlo él mismo, saliéndose de la fila, fundando un proyecto nuevo, construyendo un proyecto nuevo y lanzando y relanzando su figura. De lo contrario, entonces que iba a quedar contrario a lo que es la historia y a lo que ha sido la historia del pueblo dominicano, era él. Recordar que aunque la Constitución la vayan a reformar, muchos creen que el mundo se va a acabar. La Constitución ha sido reformada en 39 ocasiones, serán 40 con esta. Y pensar que el mundo está sujeto a cambio. Hoy es de día, mañana es de noche. Hoy gobierna Danilo, mañana gobierna Leonel. Pasa mañana, gobernará Ismael. De manera que todo cambia, todo es y nada es, todo se desvanece, todo se vuelve nada y nadie se baña 2 veces en la misma agua del río. De manera que mañana harán su protesta, pero la reforma va porque el gobierno no dejó espacio para el diálogo y la concertación. Y el que en un escenario de esta naturaleza no deja espacio para el diálogo y la concertación, entonces lo que espera es la confrontación. Muchas gracias por escuchar.